nosotros hemos invitado también a la ministra de Salud, Ariana Campero, a los estudios. Ministra, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Gabriela. Buenas noches a toda la población boliviana que nos escucha. A ver, ministra, de repente cuando se empieza a poner el tema en debate, el aborto ya han surgido diferentes sectores, iglesias cristianas, católicas, algunos grupos, sectores, para mostrar su rechazo. Otros colectivos, grupos de personas para decir, sí, estamos de acuerdo, empecemos a debatir. ¿Qué es lo que se está planteando en este Código Penal? ¿Qué se plantea en cuanto al artículo del aborto? Bueno, en este caso el artículo que habla del aborto no establece una amplitud del aborto en cualquier circunstancia. Tiene causales muy específicas y de las 9 causales me voy a permitir indicar cuáles están establecidas, ¿no? Que no constituirían una infracción penal. En este caso se permite que no constituya una infracción penal. En primer lugar, que se realice durante las 8 semanas del embarazo por única vez a la mujer que se encuentra en situación de calle o extrema pobreza, que no cuente con recursos suficientes para la mantención propia y la de la familia, que sea madre de 3 o más hijos e hijas que no cuente con recursos suficientes para sostenerlos, ¿no? O que sea estudiante. Y en el caso, a cualquier etapa de la gestación se establece el permiso para realizarse, prevenir un embarazo de riesgo, para que sea de futuro de la vida de la mujer embarazada principalmente, que se realice para prevenir un riesgo presente o futuro en la salud integral de esa mujer. Incluye de manera integral no solo riesgos claros para la vida, que se puede detectar alguna malformación fetal que sea incompatible con la vida, que el embarazo no sea, sea consecuencia, más bien que el embarazo sea consecuencia de una violación o incesto, o que la embarazada sea niña o adolescente. En estas 9 causales está establecido este anteproyecto de ley en este artículo específico que habla sobre el aborto. Son 9 causales que considero fundamentales que la población conozca porque realmente tienen una incidencia importante también en las estadísticas nacionales y en los problemas socioeconómicos que genera la penalización del aborto hoy en nuestro país. Actualmente la norma señala que se permite un aborto en caso de violación o cuando la vida de la madre, en este caso de la mujer, está en riesgo. ¿Se tomaron en cuenta estos elementos, estas causales para incorporarlos, ministra? Porque se tiene una lectura de datos en este momento, cuál es la circunstancia, el Ministerio de Salud conoce la circunstancia en la que de repente muchas mujeres, de repente muy jóvenes también inciden en esto por diferentes circunstancias que luego las venimos hablando también. Bueno, en primer lugar creo que hay que decir, y yo como mujer lo digo, y como muchas mujeres lo van a poder ratificar, ninguna mujer quiere abortar. O sea, una mujer no nace con la intención de abortar, ni que la solicitud de que se amplíe y se despenalice el aborto es o tiene la intencionalidad de abortar, porque de por sí ninguna mujer quiere someterse a un procedimiento de estas características. Sin embargo, este es un problema social y creo que al momento de evaluar el problema que hoy vive Bolivia, tenemos que ser primero amplios, pero sobre todo muy realistas, muy objetivos, muy pragmáticos al momento de evaluar el análisis y de entrar a este debate. ¿Por qué lo digo esto, no? Porque, en primer lugar, Bolivia, en el último estudio censal poblacional que tenemos, a partir de este estudio censal hemos hecho un estudio de mortalidad materna. Entonces, el último estudio de mortalidad materna nos salta que en Bolivia el 13% de las causas directas de la muerte materna en Bolivia es el aborto. Y este 13% es un número impactante, es un número que no nos podemos permitir. ¿Cuál es otro dato que nos lanzan los establecimientos de salud? Que más o menos al día, siempre son números variables, pero el promedio es que entre 100 a 115 mujeres al día acuden al Sistema Nacional de Salud porque se realizaron un aborto en distintos tipos de condiciones irregulares, insalubres y llegan con complicaciones al establecimiento de salud. Entonces, hay una realidad instalada. La ilegalidad o la legalidad, bueno, en este caso la ilegalidad o la penalización, perdón, ilegalidad o penalización, no van a resolver el problema, lo acrecentan. No van a eliminar ni van a hacer que esas mujeres que no
que han sido producto de una violación a ese embarazo. O sea, niñas, adolescentes que han sido violadas, mujeres en extrema pobreza, mujeres multíparas que tienen 5, 6, hasta 10, 13 hijos en algunas zonas, mujeres que viven en condiciones de calle, es decir, que no tienen una casa donde dormir, que son de bajos recursos, etcétera, pues van a seguir sometiéndose a métodos clandestinos, a métodos arcaicos, a métodos que atentan contra su vida en lugares insalubres, van a tomar píldoras sin prescripción médica, que genera también ilegalidad, van a tomar hierbas que las toman, se van a introducir objetos o van a ir a lugares donde gente maliciosa hace estos procedimientos sin ningún criterio profesional. Esa es la realidad de hoy y eso sucede en Bolivia. No podemos tapar el sol con un dedo. Y yo creo que además estamos teniendo muertes en Bolivia a causa de esto. Estamos teniendo complicaciones y consecuencias por estos procedimientos irregulares, ilegales, por una ilegalidad. Y la ilegalidad y que sea penal, el aborto esté penalizado, no va a resolver el problema. Las mujeres van a seguir yendo a distintos medios para abortar y las mujeres, más que todo adolescentes, niñas que han sido violadas, van a seguir haciéndolo. Las familias lo van a seguir haciendo. Entonces creo que hay que tener otra mirada, ¿no? Y esta mirada no tiene que ser desde una mirada en discusión de valores, en discusión religiosas, en una discusión solamente desde la posición de una persona que nunca fue violada, de una persona que no es mujer, que no siente como mujer, desde una persona que no es niña, adolescente, no es discriminada por ser mujer, etcétera. Entonces creo que tenemos que ponernos del otro lado para hablar de este tema. Ministra, tenemos preguntas también en Santa Cruz. Vamos con Sandra Elías, estamos junto a la ministra Ariana Campero. Muchísimas gracias. Gabriela, ministra, muy buenas noches y gracias además por su presencia para ayudarnos a entender más este tema que es tan complejo, ¿no es cierto? Usted mencionaba una cifra que nos llamó la atención, hablaba de 200 mujeres o unas 200 mujeres, un aproximado, ¿no es cierto?, que se realizan un aborto en condiciones insalubres o en condiciones que no cubren, ¿no es cierto?, absolutamente nada de lo que deberían al día en nuestro país, que es una cifra bastante elevada. Por un lado, la pregunta es, ¿de dónde salen, es decir, de dónde salen estas cifras, ¿no es cierto?, y si estos causales de lo que usted hablaba, que se están aumentando, son precisamente los causales, o por lo menos en su mayoría, de los que estas 200 mujeres utilizan para hacerse un aborto. Es decir, uno tal vez por prejuicio, ¿no es cierto?, piensa inmediatamente cuando se habla de aborto en tal vez una jovencita, ¿no es cierto?, que tiene tal vez menos de 18 años o que no se anima a decirle a sus padres o no sabe cómo enfrentar un embarazo y decide por el aborto. Pero muy pocas veces pensamos en mujeres, en esposas, en madres ya, que tienen una situación económica que no les permite continuar teniendo hijos. Es decir, primero se piensa en la jovencita tal vez que cometió un error y está embarazada, ¿no? Y de último se piensa en esta mujer que ya es madre y que no puede con un embarazo más. Entonces, mi consulta va por ese lado, ¿no es cierto? Se sabe que tal vez de estos 200 abortos que se realizan a diario, en su mayoría los causales son estos que tienen que ver con extrema pobreza, que tienen que ver con madres que tienen muchos hijos que ya no pueden seguir criando más. Eso por un lado, ministra. Y por otro lado, este tema de los médicos, por ejemplo, ¿no? En su mayoría se pronuncian y dicen que es antiético el tema del aborto. Sin embargo, uno se pregunta si no son ellos los que lo hacen, ¿quiénes son estas 200 personas o estos 200 no médicos que realizan los abortos a diario en nuestro país? ¿Quiénes son? ¿Están identificadas estas personas o estamos hablando de médicos también? Bueno, en primer lugar, toda esta información que tenemos, primero el estudio de las muertes maternas de este 13% es un estudio realizado con el INE, Ministerio de Salud, otras instituciones vinculadas, y ha sido realizadas las encuestas por médicos que han ido a hacer la captación a las mujeres que según el censo reportaron una muerte materna. Ya han hecho autopsias verbales profesionales de salud, lo que nos ha permitido tener una calidad de información mucho más precisa. Por un lado es eso y esa es la fuente de información de la muerte materna. Es el último estudio aprobado y oficial en el país de muerte materna en Bolivia. Los segundos datos, primero aclarar, ¿no? En realidad el aborto provocado e inducido al ser ilegal no tiene un registro oficial, pero de todas formas
el SNIS, que es el Sistema Nacional de Información de Salud del Ministerio de Salud, más comportamientos internacionales de estudios que hace la OMS a nivel mundial sobre ese tema, que hace la UNFPA, y los comportamientos regionales, más estos datos que reporta el mismo Sistema Nacional de Salud, nos dan estos datos, ¿no? Se estima que si 200 mujeres al día tienen un aborto en Bolivia. Pero ahora, lo que hay que decir, que hay abortos espontáneos, es decir, que por alguna infección urinaria, por alguna malformación cromosómica incluso, o por cualquier otra patología de la mujer, en las primeras semanas de la gestación tiene un aborto espontáneo, es decir, no lo provoca nadie, directamente aborta. Y están los abortos provocados. Entonces, de los 200 al día que se reciben en el Sistema Nacional de Salud en una estimación, se estima que esos 100 a 115 han llegado al Sistema Nacional de Salud por haberse provocado el aborto, porque no quisieron seguir adelante el embarazo. Entonces, ese es un dato que hay que aclarar. Estimamos que 115 llegan porque se aplicaron pastillas sin prescripción médica, llegan con sangrados, porque tomaron hierbas que pueden ser abortivas y llegan con sangrados. A esos son las 115 que nos referimos, o en los peores de los casos que los existen, asistieron a un centro clandestino a hacerse, y el procedimiento mal hecho obviamente la refirió a la mujer o al adolescente a el establecimiento de salud. Esas son las fuentes de información, más corroborado con los datos en la región. De la misma forma, en toda América Latina y el Caribe, el comportamiento de la muerte materna por aborto es el 12%, es decir, Bolivia está en un comportamiento similar a la región, porque varios países de la región aún no está legalizado el aborto, ¿no? En estos casos, la mejor y creo más reciente experiencia es la de Uruguay, en la que han bajado de manera drástica las muertes maternas, o por lo menos ya mujeres no mueren por aborto al haberlo legalizado. En el caso de otro país de la región es Cuba, que está legalizado totalmente y ha tenido otro tipo de situación en que la muerte materna pues es hasta reconocida por la OMS, y en otros países ya tienen ciertas causales, ¿no? Pero también quiero decir, sí, como tú dices, las jóvenes, por lo general cuando hablamos del aborto pensamos en mujeres jovencitas, que bueno, la mayoría piensan que esa mujer adolescente o niña por desconocimiento llegó a esa relación sexual y se embarazó. Pero yo les quiero dar un dato. En Bolivia, a nivel nacional, 7 de cada 10 mujeres han sufrido abuso sexual, violencia sexual. Y en el total, 6 de cada 10 ha sufrido abuso sexual en el hogar. Es decir, que la mayor parte de los embarazos en niñas y adolescentes no es por un descuido, ha sido por una violación sexual. Es un dato muy triste, pero es la realidad. Y nuestras niñas adolescentes están muy vinculadas también a la muerte materna en varios departamentos. El año pasado hubieron 13 muertes maternas en Pando, y de las 13 todas eran adolescentes. Y la mayoría se está investigando de que ha sido producto de una violencia sexual, la mayoría en la casa. Entonces, yo también escuché a los sectores médicos, más que todo al colegio médico, pronunciarse y decir, ¿no? Pero hay que, incluso exministros como el señor Cuentas, que incluso los del colegio médico fueron autoridades en el MNRismo, o sea, no pueden ponerse a criticar porque ellos tuvieron la opción de hacer. Y hay proyectos, hay programas para atender la salud sexual, salud reproductiva. Les recuerdo la ley 475, en la que garantiza el acceso gratuito a toda mujer en edad fértil a métodos anticonceptivos en el Sistema Nacional de Salud. Entonces, eso me imagino que hoy quieren desconocerlo o no se acuerdan, deben sufrir alguna amnesia temporal de repente, pero de todas formas, lo que quiero decir con claridad, el colegio médico no representa todo el sector salud, no representa a todos los médicos. Hay diferentes tipos de agrupaciones de profesionales de la salud, médicos, enfermeras, etcétera. Pero en este caso, hablando de los médicos, hay diferentes tipos de asociaciones. Así que la posición de una persona, de 2 personas o de un colectivo que hace más trabajo político que académico, que en realidad el colegio médico debería hacer un trabajo académico y no político, debería evidenciar esta situación. No puede hablar de que falla la prevención, que hagamos solo políticas de prevención, cuando estamos hablando de mujeres violadas, niñas y adolescentes violadas. Yo creo que ahí ya sale un poco fuera de todo análisis que ellos puedan hacer. Entonces, me parece que hay que tener una mirada muy objetiva del problema, ¿no?
Ministra, queremos agradecerle, sin duda este tema va a dar todavía para empezar a tocar el tema en diferentes instancias, que nos sirva para debatir en diferentes circunstancias, situaciones, entre compañeros, porque el tema está ahí y sí hay que tocarlo, sí se tiene que trabajar, así existan posiciones de repente muy radicales, posiciones distintas, estamos en un escenario de esta forma muy participativo, democrático, pero hay que también hablar de la situación y de datos reales, y por eso pues también ha sido un gusto que nos acompañe, ministra. Muchas gracias. Muchas gracias y espero que haya un análisis profundo de este tema y ponerse en la situación de mujeres con 6, 10, hasta 13 hijos. Yo como médica del bono Juana Zurduy, cuando trabajaba en el bono y me contactaba directamente con las mamás, era un tema diario, la violencia, la discriminación, pero además mujeres multíparas, de bajos recursos. Es decir, mujeres con muchos hijos de bajos recursos. Así que veamos también desde la situación de esa mujer